continuación, tenemos la presentación de Jorge Bravo Cucci, del Perú, a quien invitamos y recibimos con un caluroso aplauso. Jorge Bravo Cucci es profesor de Derecho Tributario y asesor tributario con amplia experiencia en más de 25 años en el ejercicio de la profesión. Es socio de Picon y Asociados, asesores tributarios, despacho líder en la asesoría fiscal empresarial en el Perú y afiliado a Andersen Tax and Legal. Graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, es profesor de las maestrías de Tributación y Política Fiscal de la Universidad de Lima. Es profesor de las maestrías de la Universidad de ESAN, es conferencista internacional y autor de libros y publicaciones, miembro de la Alianza Latinoamericana Ius Fiscale, que congrega los más destacados expertos en materia tributaria en la habla hispana. Iniciamos con la segunda exposición titulada Reflexiones sobre el desconocimiento del derecho al crédito fiscal por incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de deberes formales. Bien, muy buenos días a cada uno de ustedes. En primer lugar, quiero agradecer esta honrosa invitación que me extendió la Autoridad de Impugnación Tributaria por segunda vez a participar de estas 11ª Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Evento que ya definitivamente es un clásico, congrega a profesores de Derecho Tributario, congrega a un selecto público a tratar temas realmente importantes que permite a un profesor, como quien les habla, estar en contacto con ustedes y con profesores con los cuales me siento muy honrado de compartir la mesa y los días de trabajo. El tema que en esta oportunidad la Autoridad de Impugnación Tributaria me pide tratar es uno relacionado a uno de los impuestos más generalizados y de mayor implementación por parte de los estados modernos. Me estoy refiriendo al impuesto al valor agregado. Salvo contadas excepciones en el mundo, los países adoptan como forma de imposición al consumo los impuestos estructurados bajo la técnica del valor agregado. La mayoría de los países que tienen IVA, voy a referir de forma resumida al IVA, utilizan inclusive la modalidad de sustracción sobre base financiera, que es la modalidad que tienen los países de la región. Entre ellos, me estoy refiriendo en concreto a Bolivia. Entonces, teniendo en cuenta este marco de fondo, vamos a desarrollar en esta oportunidad un problema que, así como el IVA es un impuesto generalizado, es un problema que casi todos los países que tienen un IVA han tenido este problema en el pasado, lo están teniendo en el presente o lo van a tener en el futuro. El problema es el desconocimiento del derecho de deducción o derecho al crédito fiscal o derecho a deducir la cuota soportada, como quiera llamársele, en el caso de incumplimientos o cumplimientos parciales, tardíos o defectuosos de deberes formales, que todo IVA en mayor o menor medida tiene presente en su estructura. De eso va a tratar mi presentación. Para ello, vamos a comenzar explicando un poco el tema de qué es el IVA y cómo se pone la cuestión del derecho de deducción respecto efectivamente de este problema. La piedra fundamental, en este caso a explicar, es que el IVA es un impuesto indirecto, ¿no?, que grava la capacidad contributiva que se traduce en el consumo. Todos los que tenemos alguna experiencia o algún conocimiento del derecho tributario sabemos que los impuestos gravan manifestaciones de riqueza. Y esas manifestaciones de riqueza, que son obviamente, de alguna manera, el respaldo o el reflejo, para ser más claros, del principio de capacidad contributiva, básicamente son
tres referencias. La manifestación de riqueza en cuanto es obtenida o ingresa al patrimonio del sujeto es la renta, en cuyo caso los impuestos que gravan esa manifestación de riqueza son los impuestos a la renta. La riqueza en cuanto es mantenida en el tiempo se llama patrimonio, hay impuestos que gravan el patrimonio, y la riqueza en cuanto es gastada o consumida, obviamente es gravada con impuestos que gravan el consumo, los impuestos al consumo. El IVA es un impuesto al consumo, pero es un impuesto indirecto al consumo. Es un impuesto que utiliza las cadenas de comercialización de bienes y servicios que llegan al consumidor final. Esas cadenas de comercialización de bienes y servicios están integradas por empresarios. El empresario o los empresarios que hacen transacciones sucesivas hasta llegar a un consumo final. El consumidor final es efectivamente el percutido económicamente, el destinatario del impuesto al valor agregado. Los empresarios son simplemente eslabones que permiten una recaudación anticipada, un control por la vía indirecta de la gravabilidad a través del valor agregado, que en el caso peruano y en el caso boliviano también gira en torno a la metodología de sustracción sobre base financiera de tipo impuesto contra impuesto. Pasamos ahora a explicar brevemente los principios que rigen un IVA, un impuesto al valor agregado. El principio fundamental, como ya lo he adelantado, es el principio de capacidad contributiva. Y esto nos lleva a concluir de manera contundente que el IVA grava el consumo. Obviamente, quien realiza el consumo no es el empresario, quien realiza el consumo es el consumidor final. Esto, señores, debe ser claramente entendido. En países como los nuestros, donde a veces no se tiene claridad respecto a cuál es el papel del empresario en un impuesto al valor agregado. Un empresario no tiene la capacidad contributiva que este tipo de impuestos persigue gravar. Es simplemente un colaborador en el proceso de recolección del tributo. ¿Y cómo se hace para que el IVA no afecte la capacidad contributiva del empresario? Aquí viene efectivamente el tema central de esta exposición, el principio de neutralidad. El principio de neutralidad, que no es otra cosa en este caso que un principio concretizador del principio de capacidad contributiva, permite que el IVA no afecte a la capacidad económica, a la capacidad contributiva, para ser más exacto, del empresario, sino que afecte la capacidad contributiva del consumidor final. ¿Cómo se logra esto? Operativamente se logra a través del derecho de deducción, el derecho al crédito fiscal. El derecho al crédito fiscal lo tiene únicamente aquel que no es consumidor final, lo tiene aquel que es empresario, aquel que no es el destinatario del impuesto, aquel respecto del cual el Estado no quiere afectar la capacidad contributiva, permitiendo que el impuesto que este sujeto, empresario, ha pagado en la adquisición de bienes y servicios pueda ser deducido, compensado si se quiere, contra los débitos fiscales generados al momento de las ventas que este sujeto a su vez realice, con destino obviamente a un consumidor final futuro. La técnica del débito menos el crédito permite efectivamente la neutralidad, vale decir que no se afecte la capacidad contributiva del empresario. ¿Qué pasaría si no existiera este derecho de deducción? El empresario no podría deducir el impuesto percutido en la etapa anterior. ¿Y qué significaría eso? Que este ya no sería un impuesto al consumidor final, sino sería un impuesto también a la actividad empresarial. Y este tipo de impuestos claramente no tiene ese objetivo. Por eso es importante tener en cuenta y decirlo con claridad que el derecho al crédito fiscal permite la neutralidad del impuesto. ¿Qué es el derecho al crédito fiscal? Dicho sea de paso, revisando la legislación boliviana, que es muy parecida también en algunos extremos a la legislación peruana, yo veo que la legislación se refiere a secas al crédito fiscal. El crédito fiscal por acá, el crédito fiscal por allá. En realidad no se trata simplemente del crédito fiscal. Hay que darle el reconocimiento y la talla de lo que esto significa. El crédito fiscal realmente es un derecho.
No es simplemente un impuesto pagado en la adquisición. Lo técnico y correcto es hablar del derecho al crédito fiscal. Ese derecho al crédito fiscal es un derecho subjetivo de deducción. Marco y remarco esto por lo siguiente: el uso de la palabra derecho puede tener, dada la polisemia del lenguaje humano, diversas significaciones. Por ejemplo, cuando uno usa la palabra derecho, puede estar refiriéndose o haciendo referencia a ordenamiento jurídico. El derecho boliviano. Me estoy queriendo referir ahí probablemente al ordenamiento jurídico que integra todas las normas que aplican en Bolivia. La facultad de derecho o el estudio del derecho. Ahí estamos hablando de la ciencia jurídica. El derecho al crédito fiscal. No, ninguna de las anteriores. El derecho al crédito fiscal en este caso es un derecho subjetivo y es un derecho subjetivo de deducción que permite justamente la concretización del principio de neutralidad, que no es otra cosa, como ya lo he indicado, que plasmar la capacidad contributiva en el caso del empresario, ¿no? Con el derecho al crédito fiscal, ¿qué se garantiza? Que el empresario no se vea afectado con este impuesto por la vía de la deducción. Bueno, se me quedó la pantalla congelada. A ver si me ayudan. Muy bien, gracias. Gracias por la ayuda. A ver, veamos. Yendo ya al tema en cuestión. ¿Cuál es el problema clave de la pérdida del derecho al crédito fiscal? Para comenzar, en todas las legislaciones que yo he podido revisar, bueno, no son quizás muchas, pero van más de 20, casi todas hablan de dos temas fundamentales: los requisitos o elementos sustanciales y los requisitos o elementos formales. Y aquí se produce precisamente un nudo o un lugar de confusión, que es en principio aquello, requisitos sustanciales y requisitos formales. Requisitos sustanciales. En realidad, por requisitos sustanciales debemos entender a los elementos necesarios para la adquisición del derecho a deducir en el IVA. Esos son los elementos que permiten constituir el derecho al crédito fiscal. ¿Cuáles son esos requisitos? Para comenzar, uno solo tiene derecho de deducción si es empresario. El elemento clave para tener derecho de deducción en el IVA se corresponde con la calidad de empresario que uno debe tener. Un consumidor final no tiene derecho a deducción. Primer tema. Segundo requisito, la adquisición por la cual este empresario ha pagado el impuesto correspondiente debe ser una adquisición propia de su actividad empresarial. Ese es el segundo requisito que en esencia se corresponde a un requisito para tener derecho de deducción. Luego, el tercer requisito es que ese impuesto pagado y que le corresponde a un empresario por sus actividades empresariales esté a su vez destinado a operaciones que este empresario realiza y que también están gravadas con el impuesto. En mayor o menor medida estamos hablando de esos tres requisitos que son los requisitos constitutivos para tener derecho al crédito fiscal. ¿Qué son entonces estos requisitos sustanciales? Estos requisitos formales, de los que se habla mucho en las legislaciones y respecto de los cuales se genera este problema de la supuesta o pretendida pérdida del derecho a deducir. Son formalidades que no tienen que ver con la constitución del derecho, sino que son requisitos de procedimiento que permiten más bien ejercer el derecho al crédito fiscal, que es una cosa totalmente distinta. ¿Qué requisitos se requieren para adquirir el derecho? Ya los he dicho. ¿Cuáles son las formalidades para ejercer el derecho? Son evidentemente harina de otro costal.
Y para explicar esto, recurro a opiniones que en su oportunidad yo le solicité a 4 profesores de Derecho Tributario de distintas partes del mundo, cuando en el Perú se me encargó la labor de explicar al Congreso de la República de mi país cuál era el problema que se estaba viviendo en el Perú entre el año 2000 y el año 2007, época en la cual la administración tributaria peruana, con el aval del Tribunal Fiscal, comenzaron a considerar que el incumplimiento formal relacionado, por ejemplo, a una factura con algún defecto formal o a la contabilización de esa factura de una manera incorrecta en el registro contable correspondiente, que en el caso peruano se le llama el registro de compras, que es un libro contable específico, generaban no solo la tipificación de una infracción sancionable con una multa, sino adicionalmente la pérdida del derecho de deducción. El problema fue grave y fue escalando. Comenzó en el año 2000 y terminó en el año 2007 con una fórmula legislativa que se me encargó de alguna manera construir de manera, digamos, dogmática, y que luego el Congreso de la República plasmó una norma que luego ahora les voy a mostrar. En esos 7 años, la administración tributaria llegó a niveles de desconocer el íntegro del derecho de deducción de una empresa de la cual el Estado era accionista al 100%. En el Perú es posible, entiendo que aquí también en Bolivia, que el Estado participe del accionariado de empresas privadas. En este caso era una empresa en la que el Estado participaba del 100% del accionariado. Esta empresa fue fiscalizada por la Administración Tributaria Peruana y en esa fiscalización lo primero que hace la Administración es verificar si el crédito fiscal está válidamente constituido, o sea, vale decir si esta entidad había realizado operaciones en calidad de empresario, que sí, que si las adquisiciones eran propias de un empresario, sí, si estas adquisiciones están destinadas a servicios o ventas gravadas con el IVA, sí, que las operaciones habían sido bancarizadas, sí, eran fehacientes, sí, o sea, está todo correcto. Pero el auditor tributario encuentra una debilidad formal en un libro contable donde estas operaciones estaban asentadas. Detecta que el libro contable tenía una falencia, había sido mal anotado, el conjunto de operaciones habían sido mal anotadas. En conclusión, la Administración Tributaria desconoce el 100% del IVA soportado en un año. Para matemática simple, eso significaba, entre intereses y multa y el tributo que el Estado le estaba exigiendo a la propia empresa del Estado, llevábamos a lo siguiente. Primero había una multa, la multa por haber llenado inadecuadamente y llevado inadecuadamente el registro contable. ¿A cuánto era esa multa? ¿A cuánto equivalía? Aproximadamente a $1.000. ¿Ya? Pero aparte, el desconocimiento del 100% del crédito fiscal generaba una deuda tributaria de $1.000 millones. $1.000 millones por este tema. Entonces, cuando el propio Estado ve que el mismo Estado está intentando cobrar por este tipo de formalidades, comienzan a averiguar el porqué de este desconocimiento y porqué de este comportamiento que tenía tanto la Administración Tributaria como el Tribunal Fiscal, que ya estaba avalando estas posiciones. Está viendo, si no tienes las formalidades cumplidas, pues pierdes el derecho de deducción, pese a que las adquisiciones eran reales. Entonces, le piden al Congreso de la República, señores, investiguen y, de ser posible, hagan una norma. El Congreso de la República, que no trata de entrar a entender el problema del IVA. El IVA es un impuesto muy técnico, de lenguaje muy económico, esto de sustracción sobre base financiera, de impuesto contraimpuesto, deducciones amplias, ¿no? Es chino a nivel básico, ¿no? Para un congresista convencional. ¿Qué cosa hace en ese momento el Congreso de la República? La Comisión de Economía. Contactan a la Universidad Católica del Perú, de la cual yo en ese momento era profesor, y piden que un profesor de Derecho Tributario les vaya a explicar a los congresistas en qué consiste este problema de la pérdida del crédito fiscal que ellos realmente no entendían. Bueno, va un primer profesor, fracasa en el intento y piden un segundo profesor,
Ese segundo profesor fui yo. La universidad me convoca y me dice, Jorge, por favor, tienes que ir, habla con el Congreso, explícales cuál es el tema. Primero habla con el profesor que ha ido antes, para que él te dé un feedback de la experiencia que ha tenido con los congresistas. Antes de ir a la reunión con el Congreso de la República, hablo con este profesor y me dice, mira Jorge, les he intentado explicar el problema y la verdad no he logrado entender porque no entienden lo que es el valor agregado, no saben lo que es la sustracción sobre base financiera. Claro, este profesor les hablaba en clave técnica. Digo, ojalá que tengas mejor suerte que yo. Fui a la reunión, yo hice algo muy distinto que este profesor anterior. No digo que él no supiera, ¿eh? Es una persona que sabe mucho de derecho también. Yo les expliqué a los congresistas el problema en un lenguaje mucho más inteligible y con un ejemplo que creo entendieron perfectamente y me parece que es pertinente comentarlo también. ¿Saben lo que hice? Comparé el problema de la pérdida del derecho al crédito fiscal, del derecho de deducción del crédito fiscal, con el derecho a voto. A los congresistas les dije, señores, a ver, vamos a comparar, para que tengan un patrón de referencia, el derecho a voto con el derecho al crédito fiscal. El derecho a voto, ¿qué se necesita para tener derecho a voto? Acá en Bolivia, en Perú, parece que la regla es la misma, ya la revisé. Los congresistas eso sí sabían. Uno levantaba la mano y me decía, ser peruano de nacimiento, correcto, o sea, tener la nacionalidad peruana o boliviana. Luego, 2, ser mayor de edad, perfecto. Acá también creo que es lo mismo. O sea, teniendo nacionalidad boliviana y siendo mayor de edad, uno tiene derecho a voto. ¿De acuerdo? ¿Qué se necesita para tener derecho al crédito fiscal? Ya lo dije hace un momento, ser empresario, tener operaciones de empresario, que las operaciones se destinen a operaciones grabadas. Listo. Eso ahora ellos ya lo sabían. Ahora, aquí viene el problema, les digo. Imagínense ustedes, y me dirijo a ustedes como si fueran los congresistas, imagínense ustedes, todos acá somos mayores de edad. ¿No? ¿Tenemos derecho a voto o no? ¿Cierto, no? Sí. ¿Podemos ir a votar hoy? Hoy no. Pero tenemos derecho a voto, ¿no es cierto? ¿Por qué no podemos ir a votar hoy? Si tenemos derecho a voto. Porque uno no puede ejercer su derecho de la manera libre, a libre albedrío como le parezca, ¿no? O sea, el derecho se ejerce en ciertas oportunidades y obviamente de acuerdo a ciertos procedimientos. Para poder votar, uno necesita que exista un proceso electoral abierto, o sea, que hoy sea la fecha destinada a votar. Ok, imagínense que hoy día hay elecciones. ¿Podemos ir a votar? Cierto. ¿Pero podemos ir a votar a cualquier lugar? No creo, ¿no es cierto? Yo me imagino, y no soy experto en derecho electoral, que al igual que en el Perú y en Argentina y en Chile y en Uruguay, para ir a votar uno tiene que ir al lugar asignado para la votación. Hace 100 años probablemente esto no ocurría, ¿no? El colocar un lugar de votación impide ¿qué cosa? Que uno vote varias veces, ¿no? Entonces, para ejercer el derecho a voto uno tiene que ir al lugar correspondiente. Y encima no solo basta eso, sino que para ir a votar al lugar correspondiente uno tiene que llevar un documento, el documento de identidad. Sin ese documento no pueden ir a votar. Ahora, vamos al tema en concreto. Hoy hay elecciones en Bolivia. Ustedes van a ir a votar a su centro de votaciones. Llegan al lugar, se acercan a la mesa. A la hora que les piden la identificación, ustedes recuerdan que lo olvidaron en casa. ¿Pueden ir a votar? ¿Pueden votar? ¿Eso significa que han perdido su derecho a voto? Lo que tendrían que hacer ahí es regresar a casa, obtener el documento, volver al lugar de votación y votar. ¿Eh? Ese es el problema, les dije a los congresistas, que tenemos con el crédito fiscal. La autoridad tributaria peruana está confundiendo los requisitos para tener derecho a votar, o sea, al crédito fiscal, con los requisitos para ejercer ese derecho. La factura, la registración de esa factura, ¿no? Los campos y formalidades adicionales que debe cumplirse para poder ejercer el derecho. Si uno incumple una formalidad, no es que pierde el derecho a voto, que estoy hablando, el derecho a deducción. Uno simplemente no puede ejercer el derecho, lo que es muy distinto a sostener que el derecho se pierda por el incumplimiento de una formalidad. Expliqué esto
increíblemente, aquellos que no habían entendido antes lo de sustracción sobre base financiera, comenzaron a decir, pero clarísimo, ¿cómo no lo vimos antes? ¿Eso es lo que está diciendo la administración tributaria? Sí, pues es una locura. Están confundiendo formalidades con sustancia. Perfecto, les digo, Dios mío, me iluminó el Señor, ¿no? Entonces, aquí lo que correspondería, ¿qué es? Ponerles una multa y permitirles la subsanación correspondiente. No es que el derecho se ejerce libremente. Usted no tiene el derecho a deducir si no tiene, en todo caso, la factura en el momento, si ha incumplido en el momento con alguna formalidad. Pero una vez que tenga subsanadas las infracciones formales mal cumplidas, en ese momento tendrá el ejercicio del derecho de deducción. ¿Lo entendieron? Solo una persona que parece que no lo entendió me dijo, doctor, lo he tenido claro. O sea, SUNAT, que es nuestra administración tributaria, está diciendo que los empresarios no pueden deducir el crédito fiscal porque no tienen un documento electoral. Bueno, no exactamente, ¿no? Aunque no lo crean, fue tal cual. El resto de congresistas dijo, señor, por favor, ha sido muy claro. Entonces, me dispensaron y me dijeron, por favor, le vamos a pedir algo. Ayúdenos a preparar la fórmula legislativa. Entonces, lo que hice fue, yo estaba seguro del tema, pero igual, me soporté en 4 profesores de Derecho Tributario amigos. Uno de ellos, Eusebio González García, un gran catedrático de la Universidad de Salamanca, un gran maestro, y lo que Eusebio señaló es evidentemente que el incumplimiento de una formalidad no tiene pues punto de contacto con la pérdida o la adquisición del derecho al crédito fiscal. Fue muy contundente. Tan contundente, les he puesto ahí unos párrafos que extraigo de la respuesta que me dio en este parecer Eusebio, pero lo que yo resalto es, fíjense las 3 líneas finales del documento de Eusebio, ¿no? Dice, dicho más claramente, la desproporción existente entre la falta de determinado requisito formal añadido a la existencia de una factura veraz, documento mercantil probatorio por excelencia, y el efecto que se sigue, imposibilidad de practicar la deducción, es tan evidente, escuchen esto es maravilloso, ¿eh?, que repele a cualquier conciencia jurídica rectamente formada. Hay que ser muy elegante para decirle a alguien, obviamente, que le ha faltado estudiar un poco, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que Eusebio decía es, alguien que sabe derecho no puede concluir que la pérdida del derecho al crédito fiscal puede generarse por el incumplimiento de una formalidad. Bueno, César García Novoa, otro gran catedrático, joven catedrático de Derecho Tributario de la Universidad Santiago de Compostela, también señaló lo mismo, ¿no? En líneas generales, que hay una desconexión entre el derecho, la constitución del derecho al crédito fiscal y el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de los deberes formales. Alejandro Altamirano de Argentina, realidad muy próxima, ya pasando al suelo continental, dijo efectivamente también lo mismo, que los deberes formales tienen efectivamente una misión, una función, que sí es servir para asegurar el derecho de deducción, pero no se pueden constituir en obstáculos o impedimentos para el ejercicio del mismo, claramente, ¿no? Y finalmente Pascual Pistone, señalando muy claramente también la desconexión y dejando en claro, obviamente, que para ejercer el derecho de deducción uno en algún momento tenía que seguir las formalidades, pero eso no significa de modo alguno que haya una posibilidad de pérdida del derecho de deducción por un incumplimiento formal. ¿Cómo se solucionó el problema de la pérdida del derecho al crédito fiscal en Perú? A raíz de esta experiencia que les comento, se modificó la ley del IVA en el Perú, que es la ley del IGB, a través de esta ley, la ley 29214. Y en esa ley, lamentablemente hubo necesidad de poner una ley, aun cuando yo creo que los tribunales administrativos o los órganos jurisdiccionales en el Perú pudieron muy bien haber señalado
esta desconexión que los profesores antes mencionados ya habían indicado. Pero no, en el Perú era necesario, en este caso, dado que ya había jurisprudencia en sentido contrario, que la propia ley del Congreso termine diciendo lo que hoy dice. Dice, el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de los deberes formales, aquí hubo un duende que colocó relacionados con el registro de compras, esto yo no lo hice, un duende de última hora, no implicará la pérdida del derecho al crédito fiscal, el cual se ejercerá en el periodo al que corresponda la adquisición, y esta es otra parte importante, sin perjuicio de la configuración de las infracciones tributarias tipificadas en el Código Tributario que resulten aplicables. O sea, en el Perú hoy se tiene claridad, porque ya está en una ley, que el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío, defectuoso de formalidades lo que genera son infracciones sancionables, eso sí. Lo que genera es, efectivamente, la imposibilidad temporal del ejercicio del derecho hasta que la formalidad no sea satisfecha. Pero de ninguna manera en el Perú hoy se sostiene que un incumplimiento formal puede ir de la mano a la pérdida del derecho a deducir. Eso hoy ya lo tenemos claro. En su momento, cuando esta ley todavía no había sido publicada, se tejieron básicamente dos posiciones sobre la pérdida del derecho al crédito fiscal. Una de ellas, la tesis de las sanciones anómalas, y otra, la tesis del tributo exorbitante. La tesis de las sanciones anómalas la lideré un poco yo, y la tesis del tributo exorbitante, el profesor César Gamba. Explico rápidamente en qué consiste cada una. Comienzo por Gamba. César Gamba lo que sostenía era lo siguiente: si un contribuyente es objeto de desconocimiento del derecho de deducción, desconocimiento total, o sea, pérdida definitiva, por el incumplimiento de una forma, y termina pagando un tributo mayor al propiamente establecido por la dinámica del valor agregado, este contribuyente estaría tributando, generando una obligación por tributo exorbitante, decía él. O sea, estaría pagando un mayor tributo a la capacidad contributiva que este contribuyente detenta. Y eso sería inconstitucional porque se le estaría exigiendo una mayor tributación sobre su capacidad contributiva. Yo la tesis de César le hice varias observaciones. O sea, para comenzar, el empresario no tiene una capacidad contributiva, para comenzar respecto a este tributo, y lo he dicho. El IVA es un impuesto que grava la capacidad contributiva del consumidor final, no es del empresario. Eso es claro. Número dos, para que exista un tributo tiene que haber un hecho generador. Y en este caso, ¿cuál es el hecho generador? El hecho generador, ¿cuál sería? El incumplimiento de una formalidad, ¿no es cierto? ¿Y el incumplimiento de una formalidad realmente es un hecho generador? Aquí está el ejemplo, ¿no? La empresa X declara 200 de débito y 120 de crédito fiscal. En el mes de junio del 2018 tiene esta primera columna, ¿no? Veanla, el según contribuyente, tiene un débito de 200, un crédito de 120, el IVA del mes 80. Pero ¿qué es lo que pasa? La administración tributaria fiscaliza a esta empresa y determina que parte del crédito fiscal no está debidamente sustentado con facturas. Imagínense que la factura tiene algún problema, es una fotocopia o cualquier defecto formal que a ustedes se les ocurra. Entonces, por eso observa el crédito fiscal de esas facturas. Observa una parte, que sería 100. Con lo cual, según la administración, la liquidación luego de la determinación efectuada por la administración es la que está a la derecha. Débito 200, crédito fiscal solo 20, con lo cual habría un IVA del mes ya no de 80, sino de 100 más, 180. Entonces, esta empresa debe pagar ahora 100. La pregunta es, ¿esos 100 adicionales que esta empresa estaría pagando se generan, como dice el profesor Gamba, por un hecho imponible? ¿Este es un tributo realmente exorbitante? ¿No les parece más bien que la razón por la cual esta empresa está tributando esos 100 adicionales es porque incumplió un deber formal? Es eso, ¿no es cierto? No es un hecho imponible, con lo cual estamos claros que eso de tributo no se trata.
¿De qué se trata entonces? Se trata de una sanción que la doctrina califica como anómala. ¿Saben por qué? Porque las sanciones típicas se generan de infracciones tipificadas previamente. Una infracción es una indicación de un incumplimiento formal. Cuando hay formalidades que el ordenamiento jurídico de un país establece, este país puede establecer que ciertos incumplimientos formales califiquen como infracción. Y para eso tiene que haber una adecuada tipificación de la infracción, respetando los principios propios del derecho sancionador administrativo. Tipificación, legalidad, razonabilidad, culpabilidad, etcétera, etcétera. Y una vez tipificada la infracción, esta infracción va enlazada a una sanción, que igual tiene que estar adecuadamente tipificada. Pero ¿qué pasa cuando el Estado, por la vía de exigir un mayor tributo, en realidad está cobrando un mayor monto que se enlaza no a la realización de un hecho imponible, sino al incumplimiento de un deber formal? Eso es una sanción camuflada, es una sanción anómala. El Estado está cobrando algo bajo la apariencia de tributo para no justificar, en realidad, los problemas de desproporción que pudieran haber al exigirle, por ejemplo, a una empresa que incumplió un deber formal que pague $1.000 millones. Eso claramente es una infracción, solo que está cubierta bajo el ropaje de un IVA. Las sanciones anómalas, por su anomalía, obviamente son inconstitucionales porque vulneran diversos principios de rango constitucional. Eso es un poco lo que quería comentarles. Y ya yendo a la parte final de mi presentación, revisar un poco jurisprudencia internacional que a ustedes les podrían parecer relevantes en casos que pudieran tener ustedes sobre este problema aquí en Bolivia. Lo primero que coloco es una resolución del Tribunal Fiscal Peruano, que sería en este caso el símil de lo que es la Autoridad de Impugnación Tributaria aquí en Bolivia. El Tribunal Fiscal Peruano, a través de la resolución 1580 de la Sala 5 del año 2009, con criterio de observancia obligatoria, esto es aplicable sin dudas y murmuraciones a todas las administraciones tributarias, ha dicho dos cosas. Una, que la legalización del registro de compras, que es un libro formal donde en Perú se deben asentar las compras, pues no es un requisito formal para ejercer el derecho al crédito fiscal. O sea, ha dicho que ni siquiera es una formalidad para ejercer el derecho al crédito fiscal. Pero la parte importante está en el numeral 2. Ha dicho que en los casos en los que alguna formalidad necesaria para el ejercicio del derecho de deducción se haya cumplido defectuosamente, aquí no solo de libros contables, sino cualquiera que a ustedes se les ocurra, se podrá subsanar dicho incumplimiento de acuerdo a lo que indique la ley. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo el tribunal es que un incumplimiento formal no puede calificar como un supuesto de pérdida del derecho de deducción. Que lo que se tiene que hacer ahí es respetar el procedimiento de subsanación que el propio ordenamiento jurídico debe disponer. En el caso peruano, esto ya existe. Existe una norma que indica cómo es que debe subsanarse el incumplimiento de formalidades cuando estas formalidades efectivamente están presentes. No sé si se dan cuenta que es claro que esto debe ocurrir. O sea, porque si yo como Estado establezco formalidades, obviamente, y consigno esas formalidades como requisitos para ejercer mi derecho, lo que también tengo que colocar es el camino de subsanación para el caso en el cual un contribuyente pues incumplió alguna formalidad o cumplió defectuosamente la formalidad. No puedo simplemente decirle, ¿sabes qué? Perdiste tu derecho. No, lo que tengo que decirle es, no puedes ejercerlo hasta que no subsanes. ¿Y cómo subsano? Pues no sé. No, el Estado le tiene que decir cómo es que se debe proceder con esta subsanación. Bueno, ahí me falló nuevamente la tecnología. Les he colocado, ya para terminar, un par de sentencias o criterios jurisprudenciales más sobre el tema. Hay una sentencia italiana que la pueden ver luego en el material que yo les voy a plantear, en el cual claramente un tribunal italiano ha señalado que un incumplimiento formal concatenado a un mayor pago de impuesto al valor agregado en realidad es una sanción anómala. O sea, en Italia pasó esto que les comentaba. Un incumplimiento formal generó que un contribuyente termine pagándole al fisco un monto mayor de IVA. Este contribuyente impugnó esa cobranza
y este tribunal italiano lo que dijo es que esa cobranza en realidad no era IVA, sino que era sanción. Y al provenir de una infracción no debidamente tipificada, esa sanción no podía cobrarse, porque claramente no estaba concatenada o relacionada, ahí está, en la Comisión Tributaria Central de Italia, ¿no? Entonces ahí pueden ver claramente ese precedente que me parece súper interesante. Y luego tenemos algunos fallos más, bueno, ya, algunos fallos más españoles, donde claramente en España también durante muchos años se han señalado los criterios según los cuales una formalidad mal cumplida a lo sumo genera pues la obligación de pagar una multa y no la pérdida del derecho de acción. Y ahí están las resoluciones, un poco lentas, pero van, ¿no? Hay varias, ¿no? Y tienen la sentencias de diversos tribunales españoles que creo que son sumamente relevantes para la cuestión. Y el tema final, el tema constitucional, que creo que es importante también que lo tengan en cuenta, es que ningún Estado puede efectivamente cobrar tributos allí donde no hay un hecho generador que le sirva de soporte, ¿no? Porque eso significaría una clara vulneración a principios constitucionales, ¿no? Y dentro de ellos también el propio principio del enriquecimiento sin causa, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer un Estado moderno, ¿cierto?, es no hacer dejación de los controles. Los deberes formales deben existir, por supuesto que sí. No estoy en ningún momento negando la existencia de los deberes formales, pero esos deberes formales tienen que entenderse no como impedimentos o como circunstancias que pudieran llevar a la pérdida del derecho de deducción, sino como requisitos para permitir el ejercicio del derecho al crédito fiscal. Que si estos requisitos son incumplidos, lo que corresponde es una multa, no la pérdida del derecho. Porque finalmente, de lo que estamos hablando aquí es de un impuesto al consumidor final. Si nosotros lo que hacemos como Estado es sostener que un incumplimiento formal puede implicar la pérdida del derecho de deducción del empresario, estamos cambiando la naturaleza del IVA. Estamos en todo caso generando un impuesto ya no al valor agregado, sino ni siquiera a las utilidades, sino a los ingresos de las empresas, lo que definitivamente altera el movimiento económico de un país, y eso es nefasto y no se debe por ningún motivo tolerar. Yo les agradezco la invitación, la paciencia que han tenido de escuchar estas reflexiones. Espero que estas reflexiones les sean útiles y me despido hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias al profesor Bravo, quien nos presentó el tema Reflexiones sobre el desconocimiento del derecho al crédito fiscal por incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de deberes formales. A continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas, por favor. Muy buenos días, profesor Bravo. Quiero felicitarlo por su brillante exposición. A pesar de que no somos legisladores los que estamos presentes, creo que agradecemos la forma ilustrativa y pedagógica que usted planteó el tema a la Asamblea Peruana y de la cual el producto ha sido la solución legislativa que nos ha compartido. Así que lo felicito por eso. Yo quiero proponerle un caso en que se da en Bolivia a propósito del incumplimiento de formalidades que no solo repercuten en el IVA, lo cual es absolutamente grave, como usted mismo lo ha dicho. El problema en Bolivia es que además el desconocimiento del crédito fiscal por alguna informalidad o formalidad, mejor dicho, provoca que se aplique cuando se trata de una fiscalización integral que además alcanza al impuesto a las utilidades, también repercute en la deducibilidad del gasto que se lo desconoce. Entonces el alcance, vea usted, la gravedad del problema, no solo llega al propio IVA, sino que se extiende a un impuesto colateralmente, que representa en el caso boliviano una cuarta parte del ingreso, o sea, 25%. A mi manera de ver, y me encantaría escuchar su comentario sobre el tema,
Esto me parece absolutamente irracional, pero como no tenemos en el país, y especialmente los países como Bolivia y Perú, que pertenecemos a un régimen donde queremos tener todo escrito y leer y aplicar lo que está escrito, y a veces dejamos la racionalidad de lado por eso, bueno, llegamos a extremos en los que la liquidación es pues confiscatoria. Muchas gracias, profesor. Listo, muchas gracias por la pregunta. En efecto, lo que me comenta, nosotros en el Perú también lo tenemos, ¿no? Porque el incumplimiento de formalidades, por ejemplo, ya relacionadas directamente al comprobante de pago, está generando también que la administración tributaria no solo diga que el crédito fiscal se perdió, sino también que el propio gasto en sí mismo no es deducible. En este caso sí estaríamos hablando de un impuesto que directamente recala en la capacidad contributiva del empresario, ¿no es cierto? No es como en el IVA, que el IVA es un impuesto al consumidor final. Aquí sí es la propia capacidad contributiva del empresario. Pero saben que en el fondo la razón un poco es la misma, ¿no? A ver, en el impuesto a la renta o en el impuesto a las utilidades, ¿qué es lo que en realidad se está gravando? ¿Qué es lo que el Estado pretende gravar a través del impuesto? No son los ingresos, ¿no es cierto?, sino es la plusvalía o utilidad. Y para llegar a esa piedra filosofal que es la utilidad, el proceso básicamente es ingresos menos egresos. Solo ahí hay una capacidad contributiva. Podría no haberla, ¿no? Porque si tengo ingresos por 100 y tengo gasto por 130, ahí no tengo una utilidad, tendré una pérdida. Y eso no es susceptible de gravabilidad, ¿no? Si hubiera una gravabilidad ahí, discutiríamos el tema de hace unos momentos, la confiscatoriedad, ¿no es cierto? Entonces, en el Perú sí tenemos aún el problema, que está salvado para el IVA peruano, pero no para el impuesto a la renta. ¿Saben por qué? Porque la norma que, digamos, ayudé a confeccionar en el año 2007 se refiere solo al impuesto a la renta, al IGB, al IVA. Entonces, en el caso de renta, los auditores tributarios me dicen, sí, pero para efectos del gasto en el impuesto a la utilidad peruana, allí sí lamentablemente hay pérdida del derecho de deducción. ¿Qué es lo que yo creo al respecto? Lamentablemente hay una excesiva literalidad en esto. La factura es simplemente un medio de prueba, pero es un medio de prueba de, digamos, mínimo nivel, ¿no? Porque en realidad para determinar si un gasto es real o no, la factura no es el elemento más importante. Lo que tendremos que determinar allí, ¿saben qué? Es si esa operación que sustentó el gasto es una operación real. ¿Y cómo se demuestra? ¿Con la factura? Por el amor de Dios, no. Son con los documentos probatorios del servicio o de la operación. Puede haber una escritura pública, por ejemplo, que deje claridad de que la operación realizó. Puede haber un producto, en todo caso un estudio, documentos. Se puede probar la realidad de la operación del gasto a través de la fiscalización cruzada, ¿no? Fiscalizar al prestador del servicio, a los efectos de verificar si esta operación es real. Entonces, la factura no debería entenderse como u otra formalidad que ustedes aten a la pérdida del derecho de deducción del gasto, no debería ser considerada como un elemento de imposibilidad del ejercicio del derecho. Estos son temas que en el Perú no tenemos solucionados tampoco, los estamos peleando por la vía precisamente de la realidad de la operación, ¿no? Pero entiendo y veo con un poco de pena que este problema lo tenemos también acá en Bolivia, ¿no? Yo creería que una correcta interpretación sería no privilegiar tanto la factura, sino la sustancia económica de la operación. Si hay suficiente prueba para ello, creería que esa operación debería ser deducible. Les hablo, ahora que me acuerdo, de algunos precedentes que hemos tenido en el Perú, pero hace 30 años, cuando el Tribunal Fiscal peruano tenía una sola sala. Hubieron unas 10 resoluciones del Tribunal Fiscal muy curiosas, en las cuales se me viene a la mente un caso, por ejemplo, en el que una empresa sustentó un gasto con una factura emitida a nombre del accionista. O sea, no a nombre de la empresa, sino a nombre del accionista. Entonces, la administración tributaria verifica la adquisición, estaba en la contabilidad de la compañía, el pago se había hecho desde la compañía, pero el error estaba en que la factura fue emitida a nombre del accionista. La administración tributaria dice, ese gasto no es real. Miren, en el Tribunal Fiscal, estoy hablando del año 84 aproximadamente, ¿qué es lo que hizo el tribunal? Dijo, a ver,
¿La factura está a nombre del accionista? Sí. Pero aquí está demostrado que quien adquirió fue la empresa. El bien está contabilizado en la empresa. Es claro que la empresa tiene el activo. En consecuencia, ese es un gasto deducible, porque está probado que la adquisición la hizo la empresa. Interesante. Hoy no les podría decir si mi tribunal fiscal vaya a replicar ese criterio, ¿no? Gracias.